Bienvenidos una vez más a mi canal. Es un placer tenerlos de vuelta. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, porque yo estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí con ustedes una vez más. Y es que el tema de hoy, créanme, es algo que a muchos de ustedes, y especialmente a los fans de una de las parejas más icónicas de la televisión turca, les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en un universo de secretos, recuerdos y momentos inéditos, directamente desde el corazón de Demet Özdemir y Can Yaman. Así es, amigos y amigas, hoy desenterramos un tesoro. Un tesoro lleno de anécdotas, revelaciones y detalles que quizás nunca antes hayan escuchado. Vamos a desentrañar la magia de la química que existió entre Demet y Can, y cómo esa conexión traspasó la pantalla en Erkencikus. Vamos a hablar de sus risas, sus complicidades, y hasta de esos momentos que, aunque fugaces, dejaron una huella imborrable en la memoria de sus seguidores. Prepárense para un viaje nostálgico y emocionante, porque hoy vamos a desvelar secretos inéditos que les harán suspirar, reír y, sobre todo, recordar con cariño a esta pareja que nos robó el corazón. Y antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de información, les recuerdo que si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de los vídeos que preparamos con tanto cariño. Y claro, dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Ahora sí, empecemos con esta inmersión en el mundo de Demet y Can. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una de esas que parecen sacadas de un cuento de hadas moderno. Se conocieron en el set de Erkencikus y desde el primer momento, la chispa fue innegable. La química entre ellos era palpable, electrizante. No era solo la actuación, era algo más, una conexión especial que se sentía en cada mirada, en cada abrazo, en cada escena. Era algo que se percibía con claridad, una especie de lenguaje no verbal que traspasaba la pantalla y conectaba directamente con el corazón de los espectadores. Y precisamente esa conexión fue lo que hizo que Erkencikus fuera un éxito rotundo en Turquía y en todo el mundo. La gente se enamoró de Sanem y Can, y de la magia que emanaba de la pantalla. ¿Recuerdan cómo empezaron? ¿Cómo se conocieron sus personajes? Sanem, una joven soñadora que aspiraba a ser escritora, con un espíritu libre y una determinación inquebrantable. Su inocencia y su perseverancia eran tan entrañables que conquistaron a la audiencia desde el primer momento. Y Can, el fotógrafo aventurero y rebelde, un hombre enigmático con un pasado misterioso y una apariencia que encandilaba. El choque entre ambos, la tensión, y luego, el amor. Fue una montaña rusa emocional que nos mantuvo pegados a la pantalla durante semanas, meses incluso. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre lo que pasaba detrás de las cámaras? ¿Cómo era el ambiente en el set? Pues bien, prepárense porque aquí vienen algunas revelaciones. Se dice que Demet y Can tenían una relación muy cercana, casi de hermanos. Se apoyaban mutuamente, se reían juntos, y se convertían en cómplices para amenizar las largas jornadas de rodaje. Esa camaradería, esa amistad, era evidente. No solo compartían la pantalla, sino también momentos de complicidad que reforzaban su conexión. Hubo anécdotas que circulaban entre los fans, como que a menudo se gastaban bromas pesadas, que se desafiaban en competencias de baile, o que compartían sus momentos de debilidad y cansancio. La realidad es que crearon un vínculo muy especial, que alimentó la autenticidad de sus personajes y que contribuyó al éxito de la serie. Se les veía como una unidad, un equipo que trabajaba en sintonía para dar lo mejor de sí mismos. Uno de los secretos mejor guardados es que muchas de las escenas románticas, aquellas que nos hacían suspirar, fueron improvisadas. Sí, así como lo escuchan. La química era tan natural que a veces los directores les daban libertad para fluir, para que sus sentimientos se expresaran sin restricciones. Imaginen la emoción. Saber que esas escenas, tan emotivas y conmovedoras, nacieron de la espontaneidad y de la conexión real entre ellos. La capacidad de improvisación es una muestra de la confianza y la complicidad que existía entre Demet y Can, algo que se reflejaba en la autenticidad de sus interpretaciones. Esas miradas, esos roces, esas palabras dichas al oído, todo eso emanaba de la conexión especial que tenían, convirtiendo cada escena en una experiencia única y memorable. Además de las bromas y la camaradería, también hubo momentos de gran profesionalismo. Ambos actores se tomaron muy en serio sus roles. Se preparaban a fondo, ensayaban una y otra vez, y se esforzaban por dar lo mejor de sí mismos. Fueron perfeccionistas comprometidos con la historia y con sus personajes.
Se sabe que estudiaban sus guiones meticulosamente, analizando cada diálogo, cada gesto, cada emoción. Se sumergían en sus personajes viviendo sus alegrías y sus tristezas, lo que les permitía conectar con el público a un nivel más profundo. Pero, ¿qué pasó después de que la serie llegó a su fin? ¿Cómo evolucionó su relación? Después del éxito rotundo de Erkénthicus, Demet y Can tomaron caminos separados. Cada uno siguió su carrera, protagonizando nuevas series, películas y proyectos. Y aunque sus vidas tomaron rumbos diferentes, la huella que dejaron en la memoria colectiva de sus fans es imborrable. La decisión de seguir caminos separados, aunque comprensible, generó un sentimiento agridulce en los seguidores de la serie. La esperanza de verlos juntos de nuevo en la pantalla, o incluso en la vida real, se desvaneció, pero el cariño y la admiración por ambos artistas permanecieron intactos. Es importante recordar que la relación entre ellos siempre estuvo bajo la lupa mediática. La gente quería saber más, quería saber si lo que veían en la pantalla se traducía en la vida real. Y aunque hubo rumores, especulaciones y todo tipo de teorías, Demet y Can siempre mantuvieron una postura profesional, respetuosa y discreta. Supieron mantener la privacidad de sus vidas personales, evitando alimentar los chismes y las especulaciones. Esta actitud de mantener la calma y la distancia, demostró su madurez y su respeto hacia el público y hacia sí mismos. Ahora, hablando de momentos inéditos. ¿Se acuerdan de las entrevistas? Esas entrevistas que nos daban pistas de su relación. Esas sonrisas cómplices, esas miradas que lo decían todo. Esos momentos son oro puro para los fans. Se notaba una conexión especial, una complicidad que iba más allá de lo profesional. Las entrevistas eran una fuente inagotable de detalles sobre su relación, revelando su sentido del humor, su complicidad y su mutuo respeto. Las sonrisas, los gestos, las miradas, todo eso hablaba por sí solo. Eran momentos breves pero intensos, que mantenían viva la llama de la esperanza en los corazones de sus seguidores. También tenemos fotos y vídeos detrás de las cámaras, momentos capturados en los rodajes que nos revelan su lado más íntimo y divertido. ¿Recuerdan los bailes improvisados? ¿Las risas incontrolables? ¿Los abrazos y las bromas? Todo eso era parte de la magia que hacían juntos. Las redes sociales y las filtraciones de los sets de grabación fueron una bendición para los fans. Fotografías y vídeos que capturaban momentos de complicidad, risas y juegos entre Demet y Can. Esos momentos, lejos de la ficción, mostraban su verdadera personalidad y la amistad que los unía. Y por supuesto, no podemos olvidar las declaraciones de ambos, ya sea en entrevistas o en redes sociales. Aunque fueron cautos con sus palabras, siempre dejaron entrever el cariño y el respeto que se tenían. Reconocían la importancia del otro en su carrera, y la huella que dejaron en sus vidas. A pesar de la discreción, las declaraciones públicas de Demet y Can siempre fueron un bálsamo para los fans. Las palabras de reconocimiento, el cariño y el respeto que se profesaban eran evidencia del vínculo especial que compartían. Esas declaraciones confirmaban lo que el público sentía al verlos juntos, una conexión profunda y genuina. En definitiva, la historia de Demet y Can es una historia de éxito, de química y de talento. Una historia que nos enseña que la magia puede existir, y que a veces, las mejores historias de amor se escriben delante de las cámaras. ¿No es eso maravilloso? La historia de Erkénthicus es más que una serie de televisión, es un fenómeno cultural que trascendió fronteras y conquistó corazones. Demet y Can, con su talento, su química y su profesionalismo, crearon un universo mágico que sigue vivo en la memoria de millones de personas. Y llegamos al final de este vídeo, y créanme, me da un poco de nostalgia. Hemos recorrido juntos un camino lleno de recuerdos, de secretos, y de momentos inolvidables. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Espero que hayan recordado con cariño a Sanem y a Can, y que hayan revivido la magia de Erkénthicus. Es inevitable sentir nostalgia al recordar esta serie y a sus protagonistas. Los personajes, la historia, la química entre los actores, todo se unió para crear un producto televisivo que marcó un antes y un después en la historia de las telenovelas turcas. Quiero agradecerles a todos y a todas por estar aquí, por acompañarme en esta aventura, y por ser parte de esta gran comunidad. Gracias por su apoyo, por sus comentarios, y por su pasión por las historias. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y de no perderse ningún contenido nuevo. Saber que hay una comunidad de fans tan apasionada por la serie y sus protagonistas es algo que siempre me motiva a seguir creando contenido. Sus comentarios y su apoyo son mi mayor recompensa. Y cuéntenme, ¿qué les pareció este vídeo? ¿Qué recuerdos tienen de Demet y Can? ¿Cuál es su momento favorito de Erkencicus? Déjenme sus comentarios, me encantaría leerlos. Y por último, pero no menos importante, recuerden que pueden activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Hasta la próxima. Un abrazo enorme para todos y todas. Chao.